Hola a todos, yo soy Tania Cardona y hoy vamos a aprender juntos sobre la preconcepción. Para eso invité a la doctora médico pediatra Diana Méndez. Hola Tania, muchas gracias por tu invitación. Gracias a usted, doctora. Doctora Diana, ¿qué tan importante es esto de la idea de la preconcepción? Porque bueno, uno dice, me caso, voy a tener hijos, los tengo. ¿O es realmente importante esta asesoría preconcepcional? Efectivamente sí, es demasiado importante, porque ¿qué pasa? Que como todo en la vida debe ser planificado, deseado y planificado. Y parte de esas recomendaciones es que tú lo empieces a desear. Entonces, en general, si uno como mujer dice, yo quiero ser mamá, tenga uno pareja, digamos que las condiciones dependen mucho de la persona y de lo que desee. Eh, Actualmente hay muchos escenarios, sea que tu pareja sea mujer, sea hombre, una mamá quiera adoptar. Todos estos escenarios deben ir incluidos en la preconcepción. Digamos que la manera fisiológica es tú tienes una pareja, quieres quedar embarazada y quieren tener su bebé. La asesoría preconcepcional comprende desde la parte ginecológica como la parte pediátrica, porque es un binomio. Mamá e hijo tienen una conexión única en todos los sentidos del ser humano. Entonces, la importancia es conocer cómo está tu cuerpo en el momento de la concepción. Por eso es tan importante ese es prepararse para que tu cuerpo se encuentre lo más óptimo posible para gestar ese ser vivo que viene en camino y que tenga las mejores condiciones para que sea un ser humano saludable. Claro. ¿Y en esta asesoría debe ser antes de cuánto tiempo? Digamos, voy a quedar embarazada y quiero hacer esta asesoría porque en tanto tiempo quiero ser mamá. ¿Cuánto? También depende de las condiciones de la mamá. Okay. Porque no es lo mismo una mamá que, por ejemplo, tiene un antecedente de una pérdida. Hay que evaluar por qué fue esa pérdida, las causas. Si la mamá tiene enfermedades de base, por ejemplo, síndromes autoinmunes. Si la mamá tiene una condición hormonal, entonces no, que tiene hipotiroidismo, que tiene diabetes, que tiene algo sistémico como la hipertensión, ¿sí? Todas esas condiciones son lo que cambian como a esa mamá de base, que digamos que entre comillas es sana y que por ejemplo está en sobrepeso. Entonces lo ideal es que tenga una mejor alimentación y que su peso esté lo más saludable para el momento del embarazo. Ahora, si uno está embarazada, tú lo deseaste, lo planeaste, pero no recibiste una asesoría preconcepcional, en ese momento que tú sabes la gestación es el momento de detectar los riesgos. Por eso es que cuando tú vas a una consulta con el ginecólogo a valoración de tu embarazo, tú quedaste embarazada, prueba positiva. Tú vas a la valoración con el ginecólogo y lo primero que hace el ginecólogo es valorar tus riesgos. Entonces, no, que esta mamá está en sobrepeso, que tiene hipertensión, que tiene diabetes. Entonces, bueno, vamos a mandar la nutrición, que bájele la sal, como cambiar ciertos hábitos que cuando uno es soltero, libre, no quiere decir que la maternidad te quite la libertad, pero te cambia los hábitos. Cuando uno cambia esos hábitos, le genera mayor salud y programa esa genética de su bebé para que sea más saludable de lo que es. Okay, porque además se me adelantó ya al momento del embarazo, ¿no? Eso hablemoslo más adelantico, pero entonces, eso está interesante, ¿cómo así que la genética del bebé, o sea, se fecundan estas células, qué pasa ahí? ¿Por qué tenemos que pensar tanto en ese cambio de hábitos? Okay. Entonces, actualmente se habla mucho de la epigenética. ¿Qué es ese concepto? Es una palabra nueva. Es que tus hábitos y tu diario vivir tiende a cambiar la programación de los que siguen en tu generación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que consumas gaseosas, paquetes, jugos de caja, a que tú me digas, no, es que yo como verdura, mi dieta es alta en proteína, consumo todos los grupos alimentarios, hago ejercicio, ¿sí? Duermo bien, a que de pronto tú me digas, no, yo de pronto me gusta la rumba, trasnocho todos los días, consumo alcohol frecuentemente, porque eso ya modifica circunstancias fisiológicas de tu cuerpo. ¿Sí? Interesante, porque me dices que podemos cambiar nuestra genética a partir de los cambios alimenticios y bueno, de ejercicios y demás que podamos empezar a realizar en nuestra vida. O sea que habría como un reinicio, por así decirlo, del cuerpo. Sí, la idea es, por ejemplo,
Digamos que no hay un tiempo específico establecido, pero tú dices, yo quiero ser mamá en promedio en un año. Y consultas, ¿qué debo hacer para ser mamá? Entonces, lo primero es que la recomendación es iniciar por la valoración general. Mirar tu peso, tu talla, si tienes alguna enfermedad de base, tus hábitos alimentarios y modificarlos. Entonces, por ejemplo, los niveles de ácido fólico, de hierro, son niveles de micronutrientes en el cuerpo que cuando empieza la gestación son compartidos con ese bebé. Entonces ese bebé necesita un buen aporte. Si tú tienes, por ejemplo, una anemia, que es tener la hemoglobina baja y los depósitos de hierro bajos. Si pensamos que fuera solo nutricional, digamos que hay múltiples causas, pero vamos a hablar de las más frecuentes. Entonces, si pensamos que es de la parte alimentaria, entonces, bueno, no, que es que tengo anemia. Por ejemplo, tú vas y consultas, quiero ser mamá y tengo anemia. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, tomemos el hemograma y tomemos los niveles de ferritina. Y resulta que uno mira los depósitos y están bajos. Entonces uno, bueno, mamá, ¿tú qué comes? Bueno, en ese caso todavía, señora, ¿usted con qué se alimenta? Y de esos alimentos, evaluar si tienes un buen aporte de hierro o no. Normalmente uno lo hace en compañía de otro profesional de la salud, que es el nutricionista, que él te va a dar por peso, por talla y por tus actividades diarias, cuánto es el requerimiento adecuado. Digamos que hay un estándar en general de los requerimientos por edades y lo que uno evalúa es esa condición inicial de esa mamá. Entonces, si tú dices, no, yo me quiero preparar para quedar embarazada, ese es el evento preconcepcional, que lleves tu cuerpo a lo más saludable posible para que esa concepción se dé de la manera más adecuada y disminuyamos los riesgos en los cuales una enfermedad o una condición del embarazo pueda poner en peligro la vida de ese bebé o de ese hijo que van a ser. Somos lo que comemos, doctora. Definitivamente sí. Tú reflejas la alimentación en la piel, en el peso, no solamente el peso, ¿no? En el tono muscular, en la cantidad de hidratación, eso cambia las cosas. Es muy interesante porque uno siempre piensa que hay que alimentar muy bien a nuestros hijos, ¿no? Sin azúcar, sin sal, cero paquetes, embutidos, pero realmente también estamos haciendo un favor muy grande si desde un tiempo antes de la concepción empezamos a cambiar esos hábitos que nos van a cambiar la genética en nosotros y finalmente nuestros hijos van a poder aprovechar todos estos cambios que tuvimos en nuestra vida porque les vamos a también entregar una mejor herramienta. ¿Es lo que estoy entendiendo, Doc? Correcto, mira. Okay. Hablamos de un concepto que se llama programación metabólica. Vuelvo es prepararse para. ¿Esa programación metabólica en qué consiste? Por ejemplo, si uno consume, por ejemplo, fuentes grandes de hierro, fuentes grandes de omega, ¿sí? Fuentes grandes de vitamina A, B, C, D, E, que son como las grandes, que se encuentran en los alimentos normales, ¿sí? Sí, no estamos hablando de un multivitamínico, sino de alimentarte como es. Okay. Correcto, de que si tú desayunas una proteína, como un multivitamínico como es el huevo, ¿sí? Y que de pronto ese huevo tú dices, no, pues voy a comerlo con aguacate, una tostadita y una bebida láctea, por ejemplo, desde que uno los tolere, no sea en exceso, tienes una alimentación muy completa, porque estás comiendo grasas buenas como el aguacate, una gran multivitamina que es el huevo, ¿sí? Un carbohidrato que te ayuda a regular, ¿sí? Y estás comiendo una bebida que te aporta calcio, que en la mitad de la mañana tú dices, bueno, me voy a comer una fruta, ¿sí? Es diferente a si te comes un paquete, un pastelito, como las golosinas, digamos, que uno trata de llamar saludables a veces, que realmente están enmascaradas y que no están dentro del marco de una alimentación saludable. Sí. Que en el almuerzo tú consumas una buena cantidad de verdura, una buena porción de proteína, el carbohidrato y que consumas agua. A veces muchas personas dicen, el agua no me sabe a nada, ¿qué me aporta el agua? Pero realmente la hidratación va desde la punta del pelo a la punta del pie, porque te da un balance a nivel sistémico y más que todo el riñón. Y cuando uno va a tener un bebé, ese bebé necesita que uno como mamá tenga un equilibrio metabólico y también un equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué quiere decir eso? Tanto de agua como de los electrolitos que nos dan energía en el diario vivir, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene excesos o tiene deficiencias de alguno de esos elementos tan vitales para la célula básica, pues hace que esa programación de ese próximo ser empiece en déficit, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, anemia. No, que sé, yo tengo anemia. Bueno, tomemos exámenes. Normalmente, digamos que el ginecólogo hace esa parte de la valoración. Pero cuando la mamá va al pediatra a esa valoración, ya nos llega con ese inicial barrido de la mamá. Entonces uno dice, bueno, la mamá tiene, ¿qué condiciones? Anemia. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a fortalecer a esta mamá? Porque cuando el bebé ya nace, comparten los depósitos de hierro. Y existe una enfermedad en los niños que es una condición que, digamos, es una condición fisiológica, pero que se vuelve patológica cuando ya en el niño uno ve resultados. Entonces, por ejemplo, si la mamá tiene anemia, nace el bebé y el bebé tiene una anemia fisiológica del lactante. Y resulta que ese bebé está solo con lactancia materna. Y uno empieza el seguimiento de ese bebé mes a mes y empieza a ver que se queda en peso. El niño crece, pero se queda en peso. Uno evalúa, entonces dice, bueno, le voy a tomar el hemograma y la ferritina y se da cuenta que está bajo. Entonces, ¿quién le está aportando ese depósito de hierro? Si está con solo lactancia materna, ¿desde dónde viene ese déficit? De la mamá, ¿sí? Hay múltiples condiciones y múltiples patologías que hacen que se refleje en el bebé. Te pongo otro ejemplo, la hipertensión arterial. La mamá que era hipertensa desde antes, ya viene una disminución de la circulación para esa placenta para darle de comer a ese bebé. Porque la placenta es esa camita que te va a dar todos los nutrientes. Entonces, si hay déficit en la mamá, ¿qué tanto le está aportando a través de esa placenta a ese bebé? Entonces, no, que el bebé viene con restricción del crecimiento intrauterino. O que esa mamá tiene preeclampsia, es decir, cifras tensionales elevadas. Entonces, sus vasos están todo el tiempo así en tensión y a ese bebé le llega menos sangre. Entonces, si por ejemplo nosotros decidimos hacer la preconcepción y sabemos que tenemos anemia y sabemos que tenemos problemas de la tensión, lo que hace el doctor es decirle pilas con esto y empiézalo a trabajar. Lo que me encanta de lo que está diciendo, doctor, es que realmente valoramos el riesgo. Puede que hay algunas mamás que no lo tengan, pero lo que pasa es que si lo tienen, no es un impedimento, sino que es como una forma de observar el futuro y mirar qué se puede corregir. Me parece muy chévere eso, porque realmente siempre, de por sí creo que siempre hay riesgos, ¿no? Como que nadie está exento a que algo, ninguna mujer está exenta en que un embarazo algo no pase. Pero lo que hace la preconcepción es que si usted los tiene, se pueden minimizar. Claro, y que tú puedas identificar, porque una cosa es que tú tengas alguna condición de salud y no la conozcas. Okay. Eso no la cuida, porque lo que tú no sabes, pues no vas a tener esa precaución. Cuando tú haces esa valoración preconcepcional, ¿sí? Tú dices, por ejemplo, no, yo quiero hacer lactancia materna exclusiva. Resulta que algunas mujeres tienen agenesia de la glándula mamaria, es decir, no se les formó la glándula mamaria, nunca supieron y en el momento de la lactancia se enteran. Es muy raro que pase, sí, pero puede pasar. Okay. ¿Sí? O por ejemplo, tengo prótesis mamarias y resulta que la técnica que utilizaron hizo que de pronto o hubiera menos glándula o disminuya la producción de la leche materna. Entonces, ¿qué ve uno como pediatra? Uno ya ve el resultado, uno ya le llega al bebé. Entonces, la invitación a hacer la valoración preconcepcional, tanto desde la parte ginecológica como de la parte pediátrica, es preparar, conociendo esas condiciones, cómo podemos optimizar esa persona que está ahí deseando ser mamá, para que cuando llegue la gestación y esté ese bebé, le tengamos un cuerpo, mejor dicho, la cama con full estrellas, el hotel, mejor dicho. Claro, espectacular. Lo que estamos diciendo es que si hacemos una asesoría preconcepcional, no le dejamos el hotel pues más económico, sino que nos estamos yendo a un hotel 5 estrellas de lujo, donde pueda gestarse mejor, adecuadamente. Doctora, en términos de edad, digamos, pues hay mujeres que les gusta ser mamás jóvenes, ¿no? Está bien.
pero preconcepcionalmente, ¿qué edades son ideales o es ideal cuando la mujer decida? Pues hay unos aspectos, obviamente que pues, si te llega la menopausia, pues ya animó, pero hablando de edades. En general, hablamos de que los extremos son los de mayor riesgo. Una mamá menor de 18 años o una mamá mayor de 35 años. ¿Sí? Si tú me dices cuál es la edad ideal, yo te digo entre los 30 y los 35. 35 es el límite. Le preguntaba lo de las edades porque yo soy una mamá que podrían llamar geriátrica, no sé, mamá mayor de 35, y obviamente yo tuve muchos temores, muchos sustos por el tema de la edad. ¿Cómo se abordan estos extremos en la preconcepción? Porque es que además siento que muchas mujeres estamos pensando en tener los hijos cada vez más adultas por una experiencia, por una madurez mental, porque de pronto no nos sentíamos preparadas, sobre todo emocionalmente antes. Entonces, ¿cómo se abordan estos temas de mamás, empecemos mayores de 35? Ok, entonces mira, hay que evaluar varias cosas, porque ¿qué pasa? Que en teoría una mujer de 35 años ya tiene una estabilidad profesional, una estabilidad emocional, por eso digo en teoría, ¿no? Porque quisiéramos que todo estuviera dentro del mismo marco y el mismo cuadro, pero la vida real es que hay condiciones que cambian las cosas, ¿sí? Entonces, uno, pues el estado emocional, ¿sí? Tener la decisión de ser mamá, en mi concepto personal, es decidirlo y que si uno lo va a hacer, hacerla con todo, ¿sí? A los 35 años tú ya tienes una madurez y tú has tomado una decisión a conciencia. No es lo mismo a los 16 o 17 años, prueba de embarazo positivo, no espera que estuviera embarazada, ¿sí? Digamos que la decisión que tome esa persona lo hará el tiempo y en las condiciones que se encuentre esa persona, ¿sí? En general, ser una gestante mayor, porque no es que geriátrica, establece unos riesgos. Entonces, si tú me dices, ¿cuáles pueden ser esos riesgos? ¿Qué es más frecuente? ¿Que la mamá de 18 o 19 años sea diabética, hipertensa, o la mamá de 35 años ya tenga esas condiciones o las desarrolle durante el embarazo? Porque su estado hormonal, la mamá joven tiene un ovario joven, unos óvulos más jóvenes, entonces tiene unas condiciones más óptimas solo por la edad. Sin embargo, lo que te digo, como son multifactorial, no quiere decir que esa mamá no va a tener ningún riesgo. La mamá de 35 años puede que ya tenga condiciones de enfermedad o que tenga condiciones es decir, previas a la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Prediabetes, hipertensión estadio 1 o prehipertensa, ¿sí? Sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, que digamos que son nombres muy médicos, pero en cortas palabras son consecuencia de los hábitos que llevan más años. ¿Sí? Entiendo, claro que sí. Ahora, no quiere decir que la mamá de 18 años que come paquete, no come horarios, tenga una condición saludable. Por eso, en esa valoración, uno lo que busca es establecer qué clase de paciente tenemos al frente. Y que en esa valoración preconcepcional la preparemos tanto metabólicamente como para la lactancia, por ejemplo. Ese es un punto álgico, porque a medida que va avanzando el embarazo, también tú te vas programando para qué le vas a dar de comer a tu bebé. Y también es cierto que el embarazo lo cambia a uno completamente, no solamente emocionalmente, hormonalmente, o sea, hay un cambio total. Bueno, doctora, ahora sí, hemos hablado obviamente de la parte preconcepcional de nosotras las mamás, que somos las que vamos a gestar. ¿Qué pasa con ellos? Evidentemente esto es una sumatoria. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo es la parte, cómo es esa preconcepción también en los hombres? Ok, entonces mira, en general hay un concepto que se llama neuronas en espejo. Lo que tú haces y se refleja en la otra persona se tiende a repetir, porque es un patrón de repetición. Y los niños son un claro ejemplo de eso porque el niño hace lo que ve en el adulto. Entonces, cuando nos devolvemos en esa preconcepción, hay que evaluar a ese papá qué enfermedades tiene. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo al azar. El papá tiene una enfermedad genética. En este momento, alguna que se me ocurra. Alergias. Por ejemplo, por ejemplo, algo muy común son las alergias o el asma, que es una patología frecuente. Resulta que el papá es asmático y la mamá
de pronto no sabe ese pedazo de la historia y se entera ya cuando el niño empieza con síntomas respiratorios, hace varios cuadros y en una valoración le dicen, su hijo es asmático. ¿Pero cómo? Si yo no tengo asma. Y el papá cuenta, yo de niño usé inhaladores, yo duré tanto tiempo. O la abuelita. La abuelita, sí, mi hijo él tosía cuando corría, no podía hacer ejercicio porque se ahogaba y usó inhaladores tantos años. Entonces ahí descubren el asma. En las alergias, genéticamente uno puede tener mayor predisposición para la respuesta que da el cuerpo ante un estímulo. Entonces, por ejemplo, que uno es alérgico a la picadura de insectos, que era la condición que tú me decías, sí, no quiere decir que fijo mis hijos lo va a tener, pero sí que mis hijos pueden tener mayor riesgo de ante algún contacto generar más histamina que es como la reina de las alergias, que haga que esas reacciones se presenten y el niño sea alérgico. Digamos que enfermedades más clásicas como el asma, enfermedades de problemas sanguíneos, en algunas poblaciones también, por la región en la que vivas, hay ciertas patologías que se presentan más. Entonces, por ejemplo, en raza negra, hipertensión, ¿sí? No quiere decir que el bebé va a nacer hipertenso, sino que tiene condiciones de disminución de la circulación sanguínea. Estos son como ejemplos grandes. Digamos que uno entra a estudiar cada caso para poder dar como todo ese abanico de posibilidades. O sea que también es importante que papá esté en la preconcepción, que también se evalúe él, que también cambie hábitos, que también empiece a cambiar esa genética en la alimentación y en el ejercicio para también que su cuerpo dé una buena esperma. ¿Sería la forma de decirlo? No lo sé. Sí, es cierto. Porque, por ejemplo, hay hombres que nunca, en general un hombre no es tan juicioso para evaluarse, ¿sí? Pero si los dos desean ese bebé y empieza a hacer su evaluación, entonces un conteo de espermas, evaluar las condiciones de posibles enfermedades que tenga ese papá y que de pronto no le impiden su vida diaria, pero que pueden ser heredadas, ayudan a que disminuya uno el riesgo. Okay. Si tú ya conoces un riesgo, tú buscas las formas de evitarlo. No quiere decir que ese riesgo no se vaya a dar, sí, pero la intensidad en la que se manifieste va a variar cuando tú conoces el riesgo. No es lo mismo que tú te subas al carro y sientas los frenos como raros y mandes revisar el carro, a que tú arranques a manejar y te quedes sin frenos. Ok. Había una cosa que hablamos la vez pasada y es, bueno, primero un chiste que yo lo guardé para mostrártelo. Que era del de este. Yo no entiendo y es muy interesante porque dice cuando no concuerdan los grupos sanguíneos y se van a casar. ¿A qué se refiere esto que vemos mucho en redes sociales? Y yo decía, Dios mío. Por ejemplo, tú eres O positivo y tu esposo es A negativo. Y nace el bebé y nace B positivo. Entonces, la gente en el común va a decir, uy, no es hijo de lechero, por ejemplo. Ok. ¿No estás grabando esto, no? Sí, sí. Digamos que la gente del común, pero resulta que uno tiene variabilidad genética también en los grupos sanguíneos. Ah, o sea que no es como tan grave. No, depende, es que depende mucho de las condiciones. ¿Qué pasa? Pero es verdad que de pronto la gestación va a ser más compleja por... Sí, depende de la condición, a eso voy. Uno puede tener incompatibilidad de grupo o incompatibilidad de RH. Entonces, el grupo es la letra, O, A, AB, ¿sí? Y el RH es positivo o negativo. ¿Qué pasa cuando una mamá es O positivo y su bebé es, por ejemplo, A negativo? Tiene incompatibilidad de grupo y de RH. Entonces, el cuerpo es tan sabio que si recibe algo que no conoce, lo rechaza. Entonces, en el recién nacido, cuando nosotros como pediatras valoramos ese bebé y recibimos la historia de la mamá, uno dice, esta mamá es positiva y el bebé es negativo. ¿Cuál es el riesgo de que ese bebé genere una respuesta inmunológica contra sus glóbulos rojos? Y ellos se rompen. Y el final de un glóbulo rojo roto son las bilirruinas. Y en un recién nacido que todo su sistema de enzimas que procesan esas bilirruinas son inmaduras o que todavía no se han activado, hace que eso pueda pasar al cerebro. Porque normalmente todo recién nacido tiene una barrera hematoencefálica, así se llama, y esa barrera es mucho más permeable entre más chiquito es el bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos primeros días de vida
Si una mamá tiene, por ejemplo, antecedente de pérdidas, tiene un RH negativo y es su segundo o tercer embarazo, tiene más riesgo ese bebé de generar una respuesta inmune que en ese bebé las bilirruinas altas, esas pasen al cerebro y cause una enfermedad que en el pasado se veía más frecuente cuando no era tan estudiado y cuando no se detectaba, que se llama kernípterus y causaba retraso del neurodesarrollo, sorderas y deterioraba al niño. Y dentro de ese capítulo de la ictericia, que son las bilirruinas altas, también hay infecciones. Entonces, por eso que en la valoración preconcepcional pedimos esos exámenes que son sífilis, toxoplasma, hepatitis, todos estos previos para saber si la mamá tiene algún contacto, tanto infeccioso viral o bacteriano, para medir el riesgo en el bebé. Y también importante lo de que el papá también se haga estos exámenes de sangre y pues también que se charle esto con la pareja, ¿no? Claro, porque por ejemplo, algo que es muy común es la sífilis, que vulgarmente tiene otro nombre, y que es de transmisión sexual, ¿sí? O el VIH. Entonces, si tú tienes una relación con una persona y no conoces que tiene un antecedente, por ejemplo, de un VIH positivo, tú quedas embarazada, te toman tus exámenes y tú sales positivo, pues tú vas a decir cuál es el riesgo de que mi bebé nazca VIH positivo o que desarrolle el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Entonces ahí ya cambia el entorno tanto de la mamá como del bebé. Cuando uno detecta estas situaciones, existen tratamientos que pueden disminuir la intensidad de esas manifestaciones en el bebé. Pero ¿qué pasa con esa mamá y ese papá? Que pueden estar en un estado que llamamos, entre comillas, digo, las defensas bajas, pero que es inmunosupresión, es decir, su sistema no tiene la capacidad o esos soldados preparados para defenderse y pueden causar deterioro tanto en la salud de la mamá como del bebé. Entonces, en esa asesoría preconcepcional, tanto de mamá y papá, lo que uno evalúa en riesgos es mirar si hay infecciones, ¿sí? Digamos que no todas las condiciones. Entonces, por ejemplo, no, que es que el papá tiene un hongo en la piel. No, pues es algo dermatológico, más no es un hongo sistémico que le esté causando y que pueda contagiar al bebé, ¿sí? Entonces ahí es tanto el abanico de posibilidades que se nos pasa el reloj y no nos podemos detallar en cada una de las condiciones. Claro, Doc, entonces es supremamente importante esta conversación de papá y mamá, de que empecemos a gestar la idea de querer ser padres de un ser humano saludable, porque esto es un cúmulo de células que se van a convertir en un ser humano que va a estar en esta sociedad. Correcto, mira Tania, para mí todavía me sigue siendo sorprendente la magia de cómo se forma el cuerpo humano, de cómo una célula pequeña se juntan millones de células y cómo un óvulo y un espermatozoide forman esa fecundación y forman una placa que la llamamos la notocorda, en que esa placa se empieza a plegar y forma tantos múltiples pliegues que forma como todo el centro del sistema nervioso central, te forma las extremidades. Entonces, tú has visto los marranitos que tienen muchas tetillas. Cuando uno empieza a formarse, ese embrión, ese feto, tiene múltiples pliegues, por decirlo así, que son como las branquias de los peces, que van a generar todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, el corazón es magnífico cómo se forma, como un tubo genera unos pliegues y genera unas rotaciones especiales y forma unas cavidades y forma unos grandes vasos que van a dar una circulación sistémica y una circulación principalmente para el pulmón y que haya ese intercambio. Y no más que el bebé pase el canal del parto y estructuras de esa circulación fetal tengan la capacidad de fisiológicamente generar sustancias que se van a cerrar y van a generar esa circulación independiente del bebé. Y que con un tiempo que ya está estudiado y establecido, se van a cerrar esas estructuras que son embriológicas, es decir, de la formación de ese feto, y genere una circulación independiente en ese bebé. No más respirar ya es un acto mágico, porque todavía en la ciencia hay muchos detalles que todavía nos quedan como en incertidumbre, pero que a través de los años hemos visto que el cuerpo es tan perfecto que a través de los hábitos uno mismo se encarga de formarlos. Claro, para ustedes es una máquina perfecta, como les decía, para mí es magia. Es cierto. Para mí es mágico todo este proceso, y más cuando uno está enamorado de la idea de querer ser mamá, de querer tener un hijo, una hija. También siento muchas veces que
chévere, genial. Ojalá todas las personas que queramos ser mamás o que quieran ser papás tengamos una asesoría preconcepcional, pero también siento que hay algo muy instintivo en nosotras, que nuestros cuerpos y nuestra mente nos va diciendo qué hacer así no tengamos nada de experiencia, pero no igual, no hagan caso, hagan la asesoría preconcepcional. Y ya para finalizar, doctora, ¿con cuánto tiempo de anterioridad? Pues mira, en general depende de la condición de cada paciente, pero 1 o 2 años es un tiempo pertinente. Y mínimo. Esa pregunta es un poco horrible. Capciosa. Claro, porque ¿qué ciencia... pasa? Que mínimo 2 semanas y ya embarazada, pues digamos que... No hubo una gran asesoría preconcepcional, pero 3 meses podría, porque yo recuerdo y sí era muy importante para mí, o para los doctores, para la primera doctora que yo le dije, yo quiero ser mamá, la primera ginecóloga, lo primero que me dijo es, empieza a tomar ya ácido fólico. Correcto. Entonces, digamos, este ácido fólico, ¿en cuánto empieza a hacer efecto para que funcione? Porque si usted me dice que 2 semanas, ok, pero usted me dice, no, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿cuánto más o menos sería como ese mínimo de...? Entonces, ¿por qué se habla de esos 3 meses? Porque los depósitos, ese mínimo, ¿no? Ese tiempo mínimo de 3 meses. Mínimo, chévere, 1 año, 2 años, mínimo 3 meses sería ideal. Digamos que el sueño uno de médico es que el mundo fuera ideal, sí, pero estamos en el mundo real, múltiples condiciones. Sí. Entonces, digamos que uno se enfrenta a lo que ve de frente del paciente, ¿sí? Pero en general se habla de esos 3 meses es por los depósitos del cuerpo. Mínimo 3 meses porque cuando tú empiezas a tomar ácido fólico, esta es una vitamina del complejo B que ayuda a la formación del sistema nervioso central. Entonces, de esa placa que hablábamos que se pliega, va a necesitar buenos depósitos de ácido fólico para que ese sistema nervioso central que se va a formar al futuro y que va a generar ese bebé y que va a generar un neurodesarrollo saludable, parte de que no haya deficiencias de ácido fólico. Entonces, digamos, si tú llegas, quiero quedar embarazada en 2 días, ¿sí? Pues eso no va a funcionar porque no conocemos tus depósitos en el momento. Pero está muy estudiado hace muchos años que las deficiencias de ácido fólico, las deficiencias de hierro, pueden causar malformaciones y alteraciones en el bebé, principalmente del sistema nervioso central ácido fólico. O sea, es clave, porque hay macro y micronutrientes que el cuerpo necesita para formarse y que si uno tiene buenos depósitos, ese cuerpo no tiene por qué tener errores en esa formación. No estamos diciendo con esto que solamente con esta entrevista usted ya está preparada para realizar una concepción. No, pero digamos si está viendo esto y está pensándolo y todavía no ha ido a su cita preconcepcional, que ojalá la haga porque no es igual estar al frente con un profesional y como nos ha dicho la doctora Diana, pues cada una de nosotros es un universo diferente, pero si ya lo está pensando, comience a tomar ácido fólico. ¿Cuántos gramos, doc? En general, la dosis establecida es 0.4 miligramos o 400 microgramos, pero hay que evaluar los antecedentes. Porque depende. Si hay una mamá que tiene un antecedente de una pérdida, de un bebé que tuvo malformaciones del sistema nervioso central, esas condiciones ya cambian la dosis. Claro. Por eso te decía de la importancia de medir el riesgo. Vale, entonces ya voy entendiendo muchos aspectos de esta parte de la asesoría preconcepcional. Si quieres ser mamá, ácido fólico en frutas y verduras y bueno, no mentira. Pero ¿qué pasa si descubro que hace un mes estoy embarazada? Ya estoy ahí y quiero seguir adelante con este embarazo. ¿Qué puedo hacer si ya no tuve la oportunidad de tener esta asesoría preconcepcional y estoy gestando? Bueno, lo más importante es que consultes, ¿sí? Tanto haciendo asesoría preconcepcional como en la mamá que ya está embarazada, lo más importante y vital es hacer el seguimiento de ese embarazo para establecer lo mismo, los riesgos. Lo que pasa es que ya en el embarazo en camino, pues los riesgos pueden aumentar porque no sabemos de base cómo estaba esa mamá. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya situaciones que podamos corregir y que en el camino podamos detectar cosas, que podamos identificar riesgos y que la mamá sea consciente y pueda saber si continúa o no ese embarazo. ¿Listo? Hay condiciones genéticas, deformaciones que no son el tema a tocar, pero sí que si tú ya estás embarazada, podemos optimizar ese embarazo para que ese bebé nazca lo más saludable posible. Entonces, si tenemos la oportunidad de hacer esta preconcepción, de gestar esta idea y de prepararnos para este embarazo, está bien.
pero si se dio y aún así queremos seguir con este embarazo, queremos ser mamá, pues también va a estar bien. Claro que sí. La idea es conocer los riesgos, ¿vale? Perfecto. Cada mundo, cada cabeza, cada mamá es una experiencia. Y lo más importante es que conozca el riesgo. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias, doctora Diana Méndez, médico pediatra. También me queda conclusión un poco que realmente para ser mamá y preparar esta máquina perfecta que tenemos, no necesitamos una píldora mágica o algo extremadamente extraño, sino alimentarnos bien, tener una vida saludable, hacer algo de ejercicio y ya muy posiblemente todo va a fluir. No es una cosa extraña. Ya sabemos que cada cuerpo es un mundo diferente y unos riesgos diferentes, pero un buen comienzo es alimentarnos bien y hacer algo de ejercicio. Claro que sí, eso va a cambiar vidas. Y va a buscar que esos niños que son los pequeños de este momento sean los adultos saludables del futuro. Así no sepamos si hay futuro. Porque la idea es que cuando uno planea con la esperanza y con la decisión de que ese futuro va a ser mucho mejor del que tenemos actualmente. Muchísimas gracias, doctora Diana. Y si la gente que nos está viendo tiene más preguntas para hacerle, ¿dónde le pueden contactar? Claro que sí. Cuento con mis redes en la página Doctora Diana Méndez Pediatra, donde puedes encontrar algunos tips y digamos que para la consulta en específico también tengo consulta particular para poder evaluar esa mamá ya con riesgos establecidos y optimizar el manejo para ese futuro bebé. Y a ustedes muchas gracias por vernos. Si tienen más preguntas, no sé, de cualquier otro tema, por favor déjenlas en los comentarios. Muchísimas gracias por vernos y hasta pronto para seguir aprendiendo juntos. Chao.